Bienvenidos a Palabra de Vida. Vamos a iniciar con un tema que es muy importante. O sea, tan importante que pasa desapercibido el ordenamiento que Dios establece para sus hijos, para sus redimidos. El Señor nos ha dicho en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Escuche, esto es muy importante. Escuche lo que dice este texto. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. O sea, tú como hijo de Dios, tú como redimido a través de la sangre de Jesús, tu función es ser un sacerdote de Dios. O sea, en todo sentido, tenemos que administrar la adoración a nuestro Dios. Y como padres necesitamos dar el ejemplo en nuestro hogar, de tener un altar de adoración a nuestro Dios, al Dios eterno. Y esto es a través de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, a través de ser hijos de Dios. Necesitamos crecer poderosamente en el poder de Dios y tomar una función muy específica. Ser un sacerdote que ministre y que sirva a nuestro Dios. Esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad delante de Dios. Hoy vamos a tocar un tema, el cual es muy importante por la situación que estamos viviendo hoy día. Y lo veremos a través del estudio. Hoy hay muchos que se hacen llamar sacerdotes. Y hay sacerdotes de diferentes niveles. Lo que yo te quiero decir es que un sacerdote tiene un altar. Y a través de ese altar podemos como adorar, como guerrear en el nombre de Jesús. Así que te invito a que prepares tu Biblia, la tengas ahí a la mano, porque necesitamos estudiar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. El tema que vamos a tratar es la guerra de altares. Escuche, y nosotros tenemos un altar de adoración a nuestro Dios. Y también vamos a ver algunos aspectos importantes tocante a los órdenes sacerdotales. Así que, bienvenido y preparémonos para entrar dentro de esta aventura maravillosa de lo que nos va a hablar la Escritura. Tema reflexión. En Proverbios 8:13, escucha lo que nos dice la Escritura en Proverbios 8:13. El temor de Dios consiste en odiar el mal. Escucha bien, el temor de Dios consiste en odiar el mal, la altanería, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Sabes qué dice el Señor? Yo los odio. Yo los odio. Esto está en Proverbios 8, verso 13. Proverbios 8, verso 13. Anótalo. Entonces, si creemos que tememos a Dios, el temer a Dios consiste totalmente en odiar el mal, no practicarlo, no vivirlo. La arrogancia, la altanería, el mal camino. Y escucha algo más, la boca perversa. El Señor mismo lo está diciendo, yo odio todo esto. Y necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Muy bien, este es como un asunto de reflexión personal. La iglesia tiene que estar viviendo bajo
los principios, los mandamientos de nuestro Dios y poder buscar el desarrollarnos en el Espíritu Santo, crecer, desarrollarnos, llegar a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Esto es vital para mantenernos en una relación muy personal con Dios. Yo te invito a que te prepares en ese sentido. El buscar a Dios sobre todas las cosas. La religión no te lleva a ningún lado. Es la relación con Dios la que hará un cambio poderoso en tu vida. Muy bien. Si existe un altar, escucha bien, si existe un altar, está ejerciendo un sacerdote. Si hay un altar, hay un sacerdote que está oficiando. Ahora, si tú comienzas a ver alrededor de la tierra, alrededor de todo lo que escuchamos, hay diferentes tipos de altares. ¿Sí? Podemos encontrar muchos altares mayas hoy día aquí en Guatemala. En estos lugares que se han consagrado con un fin. Hay altares de idolatría. Hay altares de ciencias ocultas. Altares de hechicería. Mesas de espiritismo. Escucha bien. Cuando tú ves que mucha gente va y visita centros de hechicería, ahí hay una sacerdotisa o un sacerdote ministrando ante un altar a dioses paganos. Todo el que asiste ahí va a tener problemas espirituales, contaminación espiritual muy fuerte, hasta el punto que pueden llegar a la muerte. Entonces, cuando hay un altar, es porque está ministrando a alguien y está cumpliendo una función sacerdotal. En el mundo de las tinieblas se le llama sacerdotisas. Pero en el campo de nuestro Dios no existe tal cosa. Únicamente hay sacerdotes del Dios Altísimo. Hay un altar de Jesucristo. Y necesitamos buscar ese altar en todo momento. Cuando tú vas a tu casa, te postras o estás en tu mesa, estás con la palabra y estás ministrando una palabra. Estás delante de nuestro Dios, primero adorándolo, primero buscando su rostro y luego para ministrar la bondad de Dios a tu casa. Escucha, se va a hacer presente la presencia de Dios a través de ángeles. Puede venir un espíritu de sabiduría, de gracia, de misericordia. O sea, el ambiente se va a llenar de esa gracia que tú necesitas y que tu casa necesita. El altar de Jesucristo lo que trae es la gloria de Dios a tu propia casa. Este es un altar de sacrificios de adoración. ¿Por qué digo de sacrificios de adoración? Porque podemos encontrar en Romanos 12:1 una escritura que nos habla muy claramente que hemos sido llamados, escucha bien, para presentarnos delante de Dios como piedras vivas. Escucha lo que dice 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Qué interesante esta palabra. Entonces, ¿cuál es el propósito del sistema sacrificial? Tiene que tener un propósito. Número 1, veámoslo. Mantener a su pueblo en pacto.
tenemos que estar bajo ese pacto de Dios. Muchos piensan que el sistema sacrificial está abolido. Escucha bien. Claro está que hay una forma en la cual se inició. Pero ahora estamos en una dimensión diferente que es del Espíritu. Pero el sistema sacrificial sigue vigente. Hoy en el pacto renovado tenemos que presentar sacrificios espirituales a Dios. Como hemos leído en 1 Pedro 2:5. En verdad, el sistema sacrificial no ha sido abolido. Hoy tenemos una nueva relación con la palabra. Una nueva relación con el sistema sacrificial. Ahora, escucha bien, opera de una manera muy, pero muy diferente. Cuando Jesús murió y resucitó, las cosas cambiaron. Escucha bien, las cosas cambiaron, pero no fueron abolidas. Te quiero decir algo muy importante. Cuando Dios le daba a su pueblo una bendición y quería traer una nueva bendición, nunca quitaba la primera, sino sobre la primera bendición establecía la segunda. Y si Él deseaba meter a su pueblo en una bendición superior, la tercera se pone sobre la segunda. O sea, eso se mantiene su bendición. Muy bien, veamos esto como un ejemplo bien práctico. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llega allá al Sinaí, el Señor les da la bendición de la ley de Dios, la Torá, la palabra. Y a través de esa palabra se iba a edificar y se iba a dejar guiar por Dios este pueblo. Pero luego viene la segunda bendición, que es el pacto renovado, una nueva relación con Dios a través del Espíritu Santo, a través de la redención, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, esa segunda bendición viene sobre la primera. Pero luego el Señor quiere darles otra bendición mayor. Y la bendición mayor es el reino. Entonces el reino está bajo la base del pacto renovado y del primer pacto. Esas bendiciones no han sido abolidas, no han sido quitadas. Pero se está operando de una manera diferente. Escucha bien, sin altar, sin sacrificio, no hay una relación con Dios, no hay conexión con Dios. Por eso vuelvo a repetir 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas. Escucha bien lo que nos está diciendo el Señor, que somos piedras vivas. Sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Para ofrecer sacrificios espirituales. Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Sacrificios. Y estos sacrificios tienen que ser agradables a Dios por Jesucristo. Mis hermanos, esto es simplemente maravilloso. Ahora escucha lo que el Señor nos dice. Y eso también es para reflexionarlo. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Ven el rango en que nos está poniendo el Señor a través de Jesucristo? Vosotros sois linaje escogido. Luego dice, sois un real sacerdocio, gente santa, un pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Entonces tenemos que examinar toda esta palabra. Somos un orden especial de sacerdotes que son preparados a través del Espíritu y a través de la palabra. Es un reino sacerdotal que tiene que estar cerca de Dios. Y su propósito es anunciar los misterios de Dios. Cuando Dios comienza a traer revelación a tu vida y comienzas a compartirlo con los tuyos, tú los estás haciendo uno con Dios. Tú estás ministrando al Padre y estás ministrando a tu pueblo, tu familia. O sea, no podemos descartar esta grandeza de Dios para nuestras vidas. O sea que el altar es el medio para invocar la ayuda de un Dios Espíritu. Tenemos que invocar el nombre de nuestro Dios. Cuando tú estás en un conflicto, tienes que invocar el nombre de nuestro Dios. Y cuando tú lo invocas, va a descender hacia ti, creyendo. Ahora tenemos que hacer una comparación con lo que está pasando en el mundo. Los altares a dioses extraños. Tú pasas por una ciudad y puedes ver que hay sinagogas satánicas por todos lados hoy día. O sea que están conduciendo al hombre a la muerte, a una vida espiritual caótica, a través de adorar dioses extraños. ¿Y saben qué es lo que hacen ellos? Primero ofrecen el incienso y después el sacrificio. Ahora bien, nosotros primero nos presentamos en sacrificio agradable a Dios. Es la adoración genuina que tenemos que dar. En la dimensión espiritual existen altares paralelos para invocar un Dios espíritu. ¿Cuáles son esos altares paralelos? Existe el altar de los sacrificios y el altar del incienso. Está el altar de bronce y el altar de oro. Escucha, esto es maravilloso cuando tú lo comienzas a ver a través de la Escritura en Éxodo, capítulo 27. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra con esto? Si buscas Éxodo, capítulo 27, del 1 al 8, Éxodo 30, del 1 al 10, te daré una explicación. Cuando se llegaba a ofrecer un sacrificio por el pecado, había un sacerdote que ofrecía el sacrificio y que tomaba un poco de la sangre del cordero. La persona lo que tenía que hacer era simplemente poner sus manos sobre la cabeza del cordero y confesaba su iniquidad y su pecado. Y ese pecado era transferido al cordero y luego era degollado. Se tomaba sangre y se ponía en el altar de los sacrificios. El altar de los sacrificios luego estaba conectado con el altar de adoración a Dios, en la que tenían que llegar al lugar santo. ¿Y cómo estaban conectados estos dos? Primero agarraban fuego del altar de los sacrificios para poner fuego en el altar de la adoración, quemar el incienso, la gloria de Dios. Y a través de ese incienso, ese olor, esa nube de incienso bajaba al lugar santísimo, que es donde Dios hablaba al sumo sacerdote. Todo está conectado. Mis hermanos, todo es algo que ha sido hecho perfecto por Dios. Un verdadero sacerdote de Jesucristo
debes saber cómo ministrar las ofrendas y los sacrificios ante el altar del Espíritu. Y esto para tener acceso al mundo espiritual. El altar, escucha bien, es la penetración al mundo espiritual y a los poderes invisibles. Esto implica que el sacerdocio es la administración de los poderes sobrenaturales. Anota esta cita bíblica de Hebreos 10:19, Juan 10:9. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Si nos volvemos a esa cita de Hebreos, miren, esta es la grandeza del privilegio que nos da Dios a través de Jesucristo. Poder ministrar su presencia. Hebreos 10:19. ¿Qué me dice la Escritura? La lectura la estoy haciendo en la Biblia de las Américas. Dice así: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de la carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Leí del verso 19 al verso 22. Hebreos capítulo 10. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Juan? Si nos vamos a la Escritura y buscamos en San Juan. Vamos a Juan capítulo 10. ¿Qué me dice la Escritura en este verso? En el verso 9. Escucha lo que dice. Aquí está hablando nuestro Señor, Yeshua, Jesús. Dice, yo soy la puerta. Escucha bien, Él está diciendo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. A través de Jesucristo tenemos acceso al Padre. Y lo que nos está diciendo, entrará y saldrá y hallará revelación, entendimiento. Esto es para los sacerdotes de Dios. Son para sus hijos que han madurado y han crecido conforme a la imagen de Jesucristo. Dios nos llama a una relación, a una vinculación. Y eso es a través de un altar de adoración, un altar espiritual de adoración. Mis hermanos, con todo esto hay una implicación muy importante. Que el sacerdote hace la administración de los poderes sobrenaturales. ¿Qué demanda Dios de sus sacerdotes? ¿Qué demanda Dios de sus hijos? Si nos vamos a Éxodo, capítulo 19, está hablando el Señor al pueblo de Israel, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y nos lo dice también en Apocalipsis 1:6. Nos lo dice también el apóstol Pedro. Bueno, entonces, la iglesia tiene que ejercer como un sacerdocio. Pero, ¿qué demanda Dios de sus sacerdotes? ¿Qué demanda Dios de sus hijos? Colosenses, capítulo 2, verso 6. Por tanto,
De la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Así andad en Él. Ya leímos Juan 10:9. Jesús es la puerta para entrar y salir. Y ese era el privilegio que tenía el sacerdote, de entrar a la presencia misma de Dios. Y que Dios le hablaba al sumo sacerdote por medio de esa nube de incienso que se trasladaba a través de la adoración hacia el lugar santísimo, a través del lugar santo al lugar santísimo. Y a través de esa adoración, Dios le hablaba al sumo sacerdote. Hermano, es que eso fue allá atrás. Mis hermanos, esto se está viendo cada día con aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. Dios nos está hablando. Dios nos quiere revelar su propósito. Y tenemos que vigilar. Dice Colosenses 2:7, firmemente arraigados y sobreedificados en Él. Sobreedificados en Él. Luego nos dice el verso 8 de Colosenses 2, mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10, y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Cuando contemplamos esta palabra, lo que nos está diciendo el Señor es que sus sacerdotes están en autoridad. Están en una autoridad sublime de poder determinar eventos e ir en contra de toda maldad. En el verso 12 dice, fuisteis sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó entre los muertos. Hemos muerto juntamente con Él en el bautismo de su muerte. Pero así resucitaremos juntamente con Él. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. No es simplemente el bautismo de arrepentimiento. Esto es mucho más profundo. Por favor, recurre a Romanos capítulo 6. Ahora bien, ¿qué nos dice Colosenses en el capítulo 3? Que mi vida está escondida en Dios. Escucha, yo quiero que por favor analices esta palabra, reflexiones en esta palabra. Tu vida está escondida en Dios. Siempre y cuando estés en Cristo Jesús. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. ¿A qué he muerto? Al mundo. Estoy vivo para Dios. Verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mira, esto es de tomarlo en nuestro ser, en nuestro corazón. Cuando Cristo dice, vuestra vida se manifieste, porque se va a manifestar pronto. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
¿Cómo podemos comprender esto? Y esto lo tenemos que comprender a través del Espíritu. Dice Romanos 6:7, porque el que ha muerto queda libre del pecado. Si tú mueres al pecado, tú estás libre. Dice verso 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sigues la dirección de esta palabra? Romanos 6:10, escucha lo que dice. La muerte que Cristo murió, escucha bien, la muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado. Escucha bien, una vez para siempre. Pero la vida que Él vive, la vive para Dios. Muy bien, tenemos que morir al pecado. Y la vida que vivimos, ¿la vivimos para quién? Para Dios. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y tenemos que entenderlo. La palabra es muy, pero muy clara. Ahora, en el verso, en Colosenses 2:14, dice la palabra que Él anuló el acta que había en contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria. Escuche, los decretos de Dios son eternos. Entonces, ¿qué anuló Cristo Jesús en la cruz? ¿Qué? Lo que anuló ahí era todo aquello que estaba establecido para muerte. Levíticos 26:15 dice, si rechazáis mis decretos y despreciáis mis normas, dice el Señor, si no cumplís todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto, dice Levíticos 26:16, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura que consuma vuestros ojos y atormenten vuestra vida. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Nuestro Dios está pidiendo a su pueblo obediencia. Obediencia. Ahora, ¿qué es lo que trae la obediencia a mi vida, a los míos, a mi casa? Escucha lo que dice Deuteronomio 28:1. Aquí encontramos las bendiciones de la obediencia. Dice la Escritura, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ves tú cómo está Guatemala? La iglesia necesita, escucha bien, ser exaltada. La nación de Guatemala necesita ser exaltada sobre todas las naciones de la tierra, porque sus habitantes están obedeciendo el mandamiento de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la sentencia descrita en esta acta? ¿Qué fue lo que anuló Cristo de esa acta en la cruz? Veamos inciso A, el decreto dado por Dios. No. ¿Ve la maldición de muerte que produce el haber quebrantado los decretos y mandamientos de Dios? ¿La maldición de la ley? Mis hermanos, tenemos que saber lo que estaba establecido.
era la maldición de muerte que produce el haber quebrantado los decretos y mandamientos de Dios. O sea, la desobediencia a la ley. En Colosenses 2:15 dice, también despojó a los principados y autoridades y los exhibió como un espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Damos gloria al Señor. Mis hermanos, necesitamos comprender y meditar en esta palabra. Y la Escritura nos lo dice muy claro. Que nuestro Señor despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Y Colosenses 2:20 dice, siendo que vuestra muerte con Cristo os separó de los principios elementales del mundo. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mis hermanos, con esto vamos a cerrar esta parte. Cristo es la cabeza y es el sumo sacerdote. Entonces, la iglesia debe operar como un cuerpo sacerdotal. Si eres hijo de Dios, eres parte de la iglesia. Y tú tienes que funcionar, ¿sí? Operar como un sacerdote de Dios. Esto es importante que lo veas así. El Señor está esperando que muchos tomen su decisión de tomar el papel al cual fueron llamados. Ser sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga plenamente. Que Dios obre poderosamente en su corazón y que esta palabra pueda redarguirnos y comenzar a tomar nuestra responsabilidad, nuestro papel a tal llamamiento. Bendiciones, mis hermanos. No te olvides seguirnos a través de YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos. Amén.